Toda autoridad no constituida con arreglo a la ley es ilegítima y por tanto no tiene derecho alguno a gobernar ni se está en la obligación de obedecerla. Juan Pablo Duarte. Saludos, apreciados estudiantes. Sean bienvenidos. Soy su profesor Nelson de la Cruz. Una vez más nos encontramos y esto me llena de alegría y entusiasmo porque están ahí, pendientes y listos para continuar en este mundo de experiencia y conocimiento. Espero que se hayan colocado en un lugar apropiado y que estén listos y atentos al desarrollo de la clase de hoy. Por eso es importante que tengan sus útiles escolares a mano. Cuadernos, lápiz y cuadernillo. En la clase anterior vimos el plan de austeridad establecido por Juan Bosch, la reforma agraria y las medidas económicas que estableció durante su mandato. También profundizamos sobre los efectos que produjeron estas medidas en los sectores más conservadores. En la clase de hoy analizaremos el gobierno de Juan Bosch, sus características y las ejecutorias realizadas durante este periodo y el golpe de Estado que dio fin a este gobierno. Las luchas democráticas, desde 1961 hasta 1963. Golpe de Estado al gobierno de Juan Bosch. Los sectores de poder. El presidente llevaba consigo el pesado estigma del comunismo. Los trujillistas, aún en el poder, creían que la cacareada libertad tenía sus límites y que más allá de esos límites era sencillamente intolerable. El enemigo estaba muy cerca, Fidel Castro y su espantosa Cuba. El régimen castrista era para Estados Unidos un horror, pues esa experiencia podía repetirse aquí. Fidel había enterrado las estructuras del terrible Batista y había echado las bases de una nueva sociedad, aunque fracasó, pero logró que la gente construyera su propia realidad y asumiera culturalmente el proceso revolucionario. Aún más, había celebrado juicio de fusilamiento a los criminales de la tiranía de Batista. Esto era ya demasiado, en una isla que había sido un paraíso para la gran mafia del mundo. Cuba se volvió así un satélite de la Unión Soviética. Bosch venía de ese mundo cultural y político. Sus ideas avanzadas eran como una guillotina para la mentalidad totalitaria de los gorilas trujillistas. Por tanto, no podían permitir que un demócrata gobernara. Pero ese demócrata los dejó en sus puestos, pero ya sin los privilegios de otros días, y selló así su destino trágico. La conspiración arrancó antes de la juramentación, con la masacre de Palma Sola. Aún así, Bosch nada hizo con los militares. Es verdad que estos no fueron los únicos conspiradores. Empresarios, comerciantes y religiosos se unieron a la carroza de la conspiración. Así, la cúpula católica emprendió las reafirmaciones cristianas, genuina protesta contra Bosch. La razón era la apertura democrática derivada de la constitución bochista, que reconocía a los hijos extramaritales y los derechos del concubinato. Eso era insoportable y Bosch debía caer. La élite empresarial atacó al gobierno, denunciándolo como presunto expropiador, y gritó que querían restringir la propiedad privada. El régimen había impulsado una ley de plusvalía que le ponía un tope a los beneficios de la industria azucarera. Poco antes del salpazo, después de una visita de Bosch a México, los comerciantes hicieron una huelga y paralizaron las actividades económicas. Estados Unidos tuvo su propia participación. Bosch era su aliado. Él pertenecía al Club de la Izquierda Democrática e impulsaba la Alianza para el Progreso, la iniciativa de Kennedy para frenar el comunismo en la región. Juan Bosch, siendo presidente elegido, había visitado en la Casa Blanca al gobernante estadounidense, pero no se sometió a los dictados de Washington. Así, tomó un préstamo de $150 millones a una compañía suiza para realizar grandes proyectos de desarrollo. Sus relaciones con el embajador de Estados Unidos, John Barlow Martin, eran cordiales hasta cierto punto, pero se hicieron añicos en los momentos finales. El diplomático quería una muestra pro-yanqui de Bosch, quiero decir, una demostración palmaria de sus afectos políticos. Un barco estadounidense llegaría a las costas dominicanas y con su sola presencia disuadiría a los conspiradores. Bosch no permitió esa violación a la soberanía nacional.
Sin embargo, en el clima de su efímero gobierno, cuando la caída era ya tan dramática como inminente, aceptó. Depuso por un momento su intransigencia y se dio demasiado tarde. La suerte estaba echada y el golpe se consumó. Si pensamos en el golpe de Estado a Juan Bosch como algo que sucedió de manera aislada a la situación geopolítica del mundo para la época, estamos cometiendo un gran error. No debemos olvidar el concepto que hemos aprendido de la Guerra Fría. Recordarás que la Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar e informativo iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque del este oriental comunista liderado por la Unión Soviética. Este proceso, que marcó las acciones en todos los órdenes en el mundo desde el año 1947 hasta el año 1989, influyó en la suerte de los países latinoamericanos y caribeños. Veamos algunos ejemplos. Estados Unidos ha jugado un papel preponderante en decenas de golpes de Estado por todo el mundo, algo que América Latina conoce muy bien. Pese a que Washington negó en su momento y su participación en los derrocamientos de gobiernos, los documentos desclasificados años más tarde por sus mismas instituciones revelan lo contrario. El 24 de noviembre del año 1948 fue depuesto en Venezuela el entonces presidente Rómulo Gallegos, tras 9 meses en el poder, ocupando su lugar una junta militar de gobierno. En el manifiesto a la nación que circuló días después, el gobernante derrocado informó que en un cuartel de Caracas, un miembro de la misión militar de Estados Unidos dio asesoría a los golpistas. Más adelante, a su llegada a Cuba, en calidad de exiliado, dijo: "Este golpe tiene olor a petróleo", en alusión a los intereses de Washington en territorio venezolano. En Paraguay, en mayo del año 1954, el general Alfredo Stroessner encabezó un golpe de Estado contra el presidente Federico Chávez, del Partido Colorado. Se conformó luego una junta de gobierno y se convocaron elecciones que el golpista ganó sin oposición. Tomó el poder en agosto de ese año y extendió su mandato hasta el año 1989. En el libro Paraguay y Estados Unidos, aliados distantes, los estadounidenses Frank Mora y Jerry Coney revelan que Stroessner realizó una gira por varias unidades militares estadounidenses entre mayo y junio del año 1953, invitado por el entonces secretario de Ejércitos Robert Stevens. También señalan que una vez instaurada la dictadura, Paraguay figuraba entre los 3 principales receptores de ayuda estadounidense en América Latina entre el año 1954 y 1961. Guatemala, 1954. En junio del mismo año se concretó el golpe de Estado contra el presidente guatemalteco Jacobo Arbenz. Documentos desclasificados por Estados Unidos en la década del año 1990 y colgados en la página de la Oficina del Historiador del Departamento de Estado revelaron que el golpe fue organizado por la Agencia Central de Inteligencia CIA. El mandatario al frente de Guatemala desde marzo del año 1951 había puesto en marcha políticas que daban mayor control del Estado sobre las riquezas guatemaltecas, así como la reforma agraria, lo que afectaba a los intereses de la United Fruit Company, que tenía miles de hectáreas en el país centroamericano. Brasil, 1964. El 31 de marzo del año 1964, Brasil fue escenario de un golpe de Estado, perpetrado por oficiales militares contra el presidente João Goulart, inaugurando un periodo de 21 años de dictadura. Documentos de la organización independiente Archivos de Seguridad Nacional revelaron en el año 2014 que el entonces presidente estadounidense John F. Kennedy estableció contactos con las Fuerzas Armadas brasileñas para preparar el golpe militar, y que tras su asesinato en el año 1973, la administración de Lyndon B. Johnson brindó su apoyo. Argentina, 1966 y 1976. En junio del año 1966 fue derrocado el mandatario Arturo Illia, en un golpe perpetrado por su antiguo jefe de ejército Juan Carlos Onganía. Documentos desclasificados de la CIA, citados por el diario argentino La Voz, señalan que el comandante del primer cuerpo del ejército, general Julio Alzogaray, habría puesto al tanto de la fecha aproximada del golpe, del nombre de los oficiales involucrados y de las características del nuevo gobierno a los agentes de la Agencia Central de Inteligencia, destacados en Buenos Aires.
En el año 1976 se produce otro golpe, esta vez contra la entonces presidente María Estela Martínez de Perón. Los preparativos del golpe están listos. Los buques y los integrantes de la Armada ya han sido desplegados en puntos estratégicos a lo largo del país para controlar posibles disturbios después de la toma del poder. Dice uno de los informes declasificados en el año 2016 que la CIA envió al entonces mandatario estadounidense Gerald Ford el 5 de marzo del año 1976, 19 días antes del derrocamiento. Bolivia, 1971. El 21 de agosto del año 1971, el militar Hugo Banzer Suárez encabezó el golpe de Estado contra el también militar Juan José Torres, quien es recordado como un nacionalista y revolucionario boliviano. Uruguay, 1973. 2 años después de lo sucedido en Bolivia, la CIA participó activamente en el golpe de Estado en Uruguay. La acción fue liderada por el entonces presidente Juan María Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, tras disolver las cámaras de senadores y representantes del Congreso uruguayo y establecer un gobierno de facto. Se mantuvo como mandatario hasta el año 1976, siendo sucedido por otros militares que continuaron la dictadura hasta el año 1985. Chile, 1973. Documentos desclasificados entregados al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile y publicados por el Archivo de la Seguridad Nacional revelaron que Estados Unidos intervino en la desestabilización del gobierno de Salvador Allende y en un derrocamiento en septiembre del año 1973 y que colaboró con la posterior dictadura militar que encabezó Augusto Pinochet. El Salvador, 1979. El 15 de octubre del año 1979 fue derrocado el mandatario salvadoreño Carlos Humberto Romero en un golpe de Estado encabezado por jóvenes militares. Este episodio generó una posterior guerra civil que se prolongó durante 12 años y dejó un saldo de al menos 70.000 muertos y otros miles desaparecidos. En un documento publicado en el portal Alternet, el periodista Alex Henderson señala que Estados Unidos apoyó a la junta militar que se instauró. Ese gobierno de facto usó escuadrones de la muerte que fueron creados, entrenados, armados y supervisados por la CIA y por las fuerzas especiales estadounidenses. Los sectores de poder desarrollaron una activa campaña contra el gobierno de Juan Bosch. El principal argumento presentado fue el apoyo del presidente a grupos de izquierda por su negación a perseguir a los comunistas y a opositores políticos. Empresarios e industriales representados en la Asociación de Industria de la República Dominicana, la Cámara de Comercio del Distrito Nacional y la Confederación Patronal. Estas instituciones publicaron en la prensa su temor a las colectivizaciones y a posibles expropiaciones que afectaban supuestamente a la inversión extranjera y de nuevos capitales. Las Fuerzas Armadas, representadas por el coronel Elías Wessing y Wessing, quien convocó el 12 de julio en San Isidro los mandos militares a una reunión en donde participó el presidente Bosch, alertando del peligro del comunismo en el país. Los dirigentes izquierdistas advirtieron del plan golpista orquestado por los mandos militares. Miembros del CEFA acusaron al presidente y le pidieron que deportara a los líderes comunistas. Como se puede ver, el peligro comunista fue la excusa que se utilizó para el golpe de Estado. A lo interno del PRD se desataron tensiones en la coyuntura de huelgas. Se produjeron desavenencias entre el presidente del partido, Ángel Miolán, y el presidente de la República. Miolán era partidario de movilizar la militancia a favor del gobierno, pero Bosch dispuso lo contrario, porque consideraba que esto podría generar mayores tensiones. También hubo disgusto porque los dirigentes tenían poca participación en las decisiones gubernamentales. El mandatario decidió ordenar el cese de las actividades del partido y convertir los locales en escuelas, y que sus miembros se dedicaran al programa de alfabetización. Esto creó disgusto y provocó la desmovilización de las bases, principal apoyo del gobierno. Hubo algunos acontecimientos que precipitaron el golpe de Estado. La huelga patronal de los días 20 y 21 de septiembre, con el lema de huelga cristiana contra el comunismo internacional. El paro fue apoyado y promovido por diversos sectores. El presidente Bosch tenía noticias de la conspiración de Wessing
y de los jefes militares, por lo cual dispuso su destitución. Los altos mandos militares se opusieron. Nuevos incidentes diplomáticos con Haití. A fines de septiembre del año 1963, tras la invasión al país vecino desde Dajabón, encabezada por el exiliado haitiano general León Cantab, enemigo del dictador Duvalier. El 24 de septiembre, el presidente Bosch, que se había enterado por varias vías de la conspiración y que ordenó destituir al coronel Wessing, ante la reacción de los jefes militares de no aceptar la decisión presidencial, amenazó con renunciar ante la Asamblea Legislativa. El 25 de septiembre del año 1963, el ministro de las Fuerzas Armadas, Víctor Elvi Viñas Román, apresó a Juan Bosch y su gabinete en el Palacio Presidencial, produciéndose así el golpe de Estado a Juan Bosch. Muy bien, queridos alumnos, te invitamos a que contactes 2 personas de tu comunidad que hayan vivido en la época del derrocamiento de Juan Bosch y que te expliquen desde su punto de vista su opinión sobre el gobierno y su derrocamiento. Luego, analiza lo aprendido en clase con las opiniones que te suministraron. Fija tu opinión sobre si el golpe de Estado fue justificado o no. No olvides entregar esta tarea a tu maestro tutor. Hemos llegado al final del encuentro de hoy. En esta clase conocimos un poco sobre las medidas ejecutadas por el gobierno de Juan Bosch y las acciones conspirativas que dieron al traste con el gobierno más democrático de la historia dominicana. Nos vemos en otra oportunidad.